Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar un poco de formularios. Dentro de las aplicaciones de Google para la educación, es decir, Google Apps for Education, encontramos aplicaciones como documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios. En formularios vamos a encontrar la característica que tiene esta aplicación es que sirve para realizar diferentes tipos de test, diferentes tipos de encuestas. Se puede utilizar de diferentes formas para que nosotros como docentes o inclusive los alumnos o algún administrativo pueda realizar una encuesta a un grupo determinado y les puede con solo entregarles el link para que ellos puedan ingresar a este tipo de formularios. Esta aplicación cuenta con las ventajas, al igual que los documentos, hojas de cálculo y presentaciones, de que al momento en el que uno va haciendo las ediciones, permite que esas ediciones se queden guardadas sin necesidad de ir a un área en la que tengamos que ponerle guardar. Es decir, nuestra información, nuestro trabajo siempre va a estar seguro, siempre va a estar en constante cambio y se va a mantener todos esos cambios guardados. Bueno, para iniciar, esta es la página principal de formularios, en donde también nos da acceso a la página principal de Google, al área de documentos, hoja de cálculo, presentación y formulario. Acá nos ofrece un poco de ayuda para empezar nuestro trabajo. Aquí nos dice cómo crear formularios atractivos. En la parte de abajo vienen una serie de características correspondientes a formularios como para poder hacer una introducción a qué consiste esta aplicación. Es importante saber que para poder ingresar a formularios debemos de contar con una cuenta de Gmail para que podamos utilizarla de forma correcta. Vamos a ir a formularios de Google para poder iniciar un nuevo formulario. En formularios de Google podemos encontrar desde empezar uno de cero, es decir, hacer uno en blanco, o buscar alguna plantilla que ya está preexistente. Algunas personas realizan algunas plantillas y las dejan para que puedan ser utilizadas por otros y entonces se nos ahorra un poquito más el trabajo. Y hay plantillas específicas para lo que se requiere hacer. Vamos a iniciar con un formulario nuevo o un formulario en blanco. En el formulario en blanco viene el área de preguntas y viene un área de respuestas. En el área de respuestas, cuando alguien ya haya realizado nuestro formulario o nuestra encuesta, van a aparecer una serie de datos estadísticos que nos van a permitir llevar a un conteo o llevar un registro de cuántas personas han visitado o no nuestro formulario y cómo les ha ido en las respuestas. Si buscamos que sean, si hay positivo, perdón, si hay respuestas buenas o malas, pues vamos a ver qué tantas respuestas buenas encontramos. O si solamente se trata de lograr una estadística como a quienes les gustan más qué tipo de color específico, pues entonces eso nos va a permitir revisarlo en esta área. Vamos a iniciar con el área de preguntas. En el área de preguntas nos ofrece diferentes opciones. Nos ofrece la opción de hacer preguntas de respuesta breve, de párrafo, de opción múltiple, casillas de verificación, es decir, de selección, una lista desplegable. Nos ofrece la escala lineal, una cuadrícula de opción múltiple, una cuadrícula de casilla de verificación, fecha y hora, así como la carga de archivos. En esta parte podemos poner el formulario sin título, lo que corresponde a nuestro formulario. Podemos empezar yéndonos con el área docente, manejando un tema como si fuese un examen. Una descripción del formulario, podemos describir qué tipo de examen es, a qué materia pertenece o qué bloque es. Entonces podríamos poner aquí bloque 1, biología, por mencionar algo. En la primera pregunta sin título, yo puedo establecer una pregunta, por ejemplo, nombra las partes de la célula. Ya que la pregunta solicita una respuesta breve, entonces dejamos el espacio para que la persona pueda hacer una respuesta breve. Si yo necesito hacer una segunda pregunta, lo que debo hacer solamente es agregar pregunta. La pregunta anterior ya se quedó guardada. Esta pregunta puedo manejarla como obligatoria, es decir, no permitirle al usuario avanzar hasta que no haya contestado esta pregunta. Puedo modificarla, ya que si quiero una respuesta un poco más extensa, entonces dejar un espacio de párrafo para que el alumno o la persona a realizar la encuesta pueda contestar de manera más extensa. Si la pregunta no me interesa, entonces en esta zona puedo eliminarla o puedo copiarla o duplicarla para poder utilizarla nuevamente. En esta zona podemos cambiar, agregar un título
o una descripción, como sería el caso de esta zona de aquí arriba. Podemos agregar imágenes, podemos agregar videos o dividir en secciones. Secciones podría ser para hacer una pregunta, una sección de plantas, otra sección de animales y una sección de preguntas acerca de seres humanos, por ejemplo. Eso lo puedo dividir para que los alumnos puedan tener una idea más concreta de en qué consiste este examen. Una vez que yo doy a agregar pregunta, puedo agregar una segunda pregunta y otra vez me ofrece una serie de características para determinar qué tipo de pregunta me interesa. Si elijo la opción múltiple, puedo poner una pregunta que nos solicite a los alumnos algún conocimiento y que aparte yo darle las opciones para que ellos puedan responder. En este caso, la pregunta que puse es ¿cuál de estos es un estado de la materia? Y entonces pongo como opciones a respuesta sólido, líquido y gas. Si sabemos, los tres son parte o son estados de la materia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Más que una opción múltiple, entonces mi pregunta sería más de casillas de verificación, es decir, permitir al alumno seleccionar aquellas respuestas que son correctas. Entonces, así podemos iniciar la realización de un cuestionario. También podemos modificar o editar el color del cual se va a mostrar nuestro cuestionario para la hora de que las personas se acerquen a hacer una revisión. En esta parte podemos ver la vista previa de nuestro examen, nos abre cómo se va a ver el examen, nos dice que la primera pregunta es obligatoria y nos ofrecen las opciones de contestar. Una vez que se contesta, entonces ya podemos poner la opción de enviar. En esta parte pues no solicita ningún tipo de datos, solamente es para ejemplificar. Pero podemos agregar algunos datos, solicitar algunos datos personales en el caso de los alumnos, ya sea como el nombre, el grado y el grupo, la materia, el maestro que les imparte la clase, para poder hacer algún cambio. En esta parte tenemos características de configuración, en donde podemos encontrar, solicitarles un correo electrónico para yo poder identificar la cantidad de personas que han contestado, y eso puede limitar a que solamente se conteste una vez por cada correo electrónico que se ingrese. En la zona de presentación podemos mostrar algunas características sobre las preguntas, es decir, ya sea que le vaya diciendo a la persona qué progreso lleva del cuestionario, es decir, ha contestado 5 preguntas de 10 o algo en ese estilo, o si quiero que las preguntas vayan en un orden en específico. En el área cuestionarios puedo agregar y poner convertir en cuestionario. ¿Esto para qué me sirve? Sirve para que nosotros podamos darle una opción correcta a las preguntas. Por ejemplo, en esta zona de aquí que dice convertir a cuestionario, entonces yo ya puedo poner clave de respuesta. Puedo ponerle que si el alumno selecciona las 3, entonces eso le va a dar 3 puntos a su pregunta. Entonces, en esta parte ya agregué una respuesta correcta. ¿Qué significa? Que si yo me voy a esta zona de observación para saber cómo va a quedar y el alumno decide poner una respuesta, y en este caso puede seleccionar las 3 respuestas y de enviar. Cuando se dé enviar se puede ver la puntuación que obtuve. Al ver la puntuación puedo darme cuenta que obtengo los 3 puntos de 3 porque solo a la segunda pregunta le puse una puntuación. Al contestar las 3 correctas se pueden obtener las 3 respuestas de 3. Y en mi caso, en el área de respuestas, me aparece un número 1 aquí que significa que alguien ya ha respondido mi pregunta o ha respondido mi cuestionario. En esta parte me dice los rangos de respuestas que han obtenido en puntuación. Puedo darme cuenta que la única persona que contestó obtuvo 3 puntos de 3, por lo tanto el promedio y el rango van a ser los mismos. Y nos aparecen las respuestas por pregunta, para que yo pueda identificar cuántas personas han contestado y qué características de respuestas voy a obtener. Entonces creo que básicamente estos serían las características principales de esta aplicación. Creo que es una aplicación muy interesante que podemos utilizar de muchísimas formas.
nos sirve para hacer exámenes, para poner una guía de examen previa, hacer un cuestionario, preguntar acerca del estado de salud de alguna población. Nos sirve mucho para hacer cualquier tipo de actividad. Entonces creo que por mi parte sería todo, espero les haya servido. Les recomiendo que entren en la aplicación y empiecen a revisarla, a tratar de hacer unos cuestionarios, a jugar con las preguntas y respuestas para identificar y cometer errores para después empezar a hacer un mejor cuestionario cada vez que podamos hacerlo. Entonces por mi parte sería todo, muchas gracias por observar y espero les haya gustado.